Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, un cambio de paradigmas. Sucede que la vida nos mueve el piso, circunstancias que no buscamos, que no queremos, incluso que ni siquiera provocamos. Vienen sobre nosotros cambiando muchas cosas al grado de que cambian también con esas circunstancias nuestras maneras de pensar, nuestros procesos de valoración de las cosas, y eso indica entonces un cambio de paradigmas. Esto precisamente es lo que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 3 y versículo 3. Dice el texto: «Esto es increíble», se dijo a sí mismo. «¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca». ¿Sabe qué es esto? El cambio de paradigmas en el hombre Moisés, llamado a ser caudillo de Israel, con cualidades y condiciones, yo diría, extraordinarias y una obediencia suprema a Dios. ¿Y qué sucede? Ya él en las primeras etapas, en ese gran proyecto de vida y de llamado en Dios, de pronto se encuentra con un hecho absolutamente sobrenatural, algo que contradice las leyes naturales. Y es una zarza que está consumiéndose, pero nunca termina de consumirse. Es un fuego inextinguible y es una zarza que nunca se consume. Ese encuentro de Moisés con esa zarza indicó entrar en Tierra Santa, que fue lo que Dios le dijo a continuación: «Quítate el calzado porque el lugar donde estás es Tierra Santa». Eso indicó, o no indicó, más bien reclamó un cambio de paradigmas en Moisés, que tenía ya de tiempo atrás, 40 años atrás, es ese llamado de estar a favor de la causa de su pueblo de Israel y librarlos de la esclavitud. Pero quizás hasta entonces sus paradigmas, sus procesos mentales, sus valoraciones, todo estaba de cierta manera y Dios tenía que acabar con aquello, transformar sus paradigmas, trayéndole otra clase de entendimiento a su llamado, y era que el Dios de los ejércitos obraría señales y prodigios y que de esa manera saldría el pueblo de Israel de Egipto. Pero amigos, no se precisa ser Moisés ni tener esa clase de llamado en la vida. Lo cierto es que acontecimientos, muchos de ellos provocados por Dios, cambian nuestra mentalidad, cambian nuestros criterios sobre la vida, cambian nuestros valores, a qué le asignamos importancia, a qué no, en qué cosas no hemos sido muy creyentes. Pero en ese cambio de paradigmas originado en Dios entra otro espectro de percepción espiritual, y cosas que quizá antes o no eran importantes o no eran parte de nuestro esquema pensante, de pronto adquieren una gran relevancia. Es un cambio de paradigmas entonces que Moisés está viviendo en ese encuentro con Dios y esa zarza ardiendo, y paradigmas que nosotros cambiamos en algunos puntos importantes de la vida. No es que todo el tiempo pensamos y creemos lo que queremos pensar y creer. A veces Dios trata con nuestras vidas y mueve nuestros corazones, nuestro espíritu, para incorporar en nuestras vidas y personas otra clase de elementos, otra clase de percepciones, otra clase de valoraciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las circunstancias te obligan a ese cambio de paradigma? Es decir, cuando Dios hace cambios en tu entorno, en tu escenario de vida. Exactamente qué pasa contigo cuando te ves no por decisión propia, pero de alguna manera puesto por Dios ese cambio de paradigmas.
¿Qué pasa contigo en una encrucijada, digámoslo así, en una transición de vida que reclama esos cambios de paradigmas? Pues bien, ¿qué pasa cuando hay cambio de paradigmas? Número uno, se abren nuevas oportunidades. Para Moisés, ese encuentro con esa zarza significó la entrada a una nueva manera de relacionarse con Dios, a una nueva manera de entender su llamado, su vocación. Lo mismo pasa con nosotros. Se abrirán nuevas oportunidades. Yo recuerdo hace más de 20 años tuve un cambio de paradigmas dentro de lo que hago en el ministerio. De tal manera que si ustedes observaran mi ministerio pastoral 20 y tantos años hacia atrás, encontrarían completamente a otra persona, aún hasta desde el punto de vista de lo físico, de la manera de ser y de pensar. ¿Por qué? Tuve un cambio de paradigmas a mitad de esa carrera pastoral y ministerial. Tuve un encuentro primeramente dramático con mis propias circunstancias porque hubo una fractura, digámoslo así, en términos de ministerio, en términos espirituales. Y a partir de esa fractura comencé a observar mi llamado en Dios de otra manera. Antes de eso, las cosas las valoraba de cierta manera, habían cosas para mí importantes. Hoy día, y a causa de ese reencuentro con mi llamado, lo que parecía ser muy importante en aquel entonces dejó de serlo y abrí los ojos a una nueva visión del llamado. Sucede entonces que cuando las circunstancias nos obligan a un cambio de paradigmas, claro que se abren nuevas oportunidades para nosotros y por supuesto, amigos, eso es absolutamente una buena noticia. Oportunidades que no tuve antes de ese cambio de paradigmas, las tuve a partir de. Y entonces me encontré con un plano más amplio, más generoso, incluso para hacer la obra de Dios en este mundo. Lo mismo, amigo, amiga, pasará contigo porque no tienes que ser ni Moisés, ni tampoco tienes que ser un pastor allí en tus circunstancias de vida, en tu propia historia, en tu propia vocación. Un cambio de paradigmas significará nuevas oportunidades en Dios. Número dos, ¿qué más sucede cuando las circunstancias nos obligan a un cambio de paradigma? Te vuelves flexible y te vuelves más creativo. Siempre es así. Por lo general somos inflexibles, duros, empecinados en una manera de pensar y en una manera de hacer y actuar. Pero cuando Dios alcanza nuestra vida y crea ese impacto que nos obliga a replantearlo todo nuevamente y a inventariar ideológicamente dónde estamos, quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, sucede en esa experiencia que entonces comienzas a flexibilizarte, entonces te vuelves más accesible, entonces no estás tieso en tus opiniones, en tus actitudes, sino eres más flexible y también te vuelves más creativo. Se amplía el rango de tus posibilidades en Dios y recibes una unción para creativamente hacer cosas que quizá antes del cambio de paradigmas no hallarías cómo hacerlas. Volviendo a mi testimonio, fue lo que pasó conmigo. Encontré maneras mucho más creativas para hacer el ministerio pastoral, para hacer la obra de Dios, para hacer iglesia. Y eso fue porque al moverse la estructura de mi entendimiento, de mis criterios, de mis opiniones, entonces con eso, aparte, por supuesto, del susto, de lo que supone que todo se te está moviendo de arriba abajo en tu vida, lo que has creído, lo que has pensado, lo que has anhelado, pero también comienza a caer una unción creativa sobre ti. Y eso significará que con el cambio de paradigmas lo que te estaba resultando difícil ya no te será tan difícil. Por causa de ser una persona más flexible, podrás oír más y mejor, en mejor manera a Dios.
Podrás tener valoraciones más exactas y más amplias y tendrás ese espíritu creativo animándote desde dentro tuyo. Número 3, ¿qué más sucede cuando las circunstancias nos obligan a un cambio de paradigmas? Comienzas a madurar y comienza a fortalecerse tu carácter. Antes de valga la expresión, un remesón de ese tipo, en el caso de Moisés, volviendo a su historia, a partir de entonces Moisés comenzó a madurar. Antes de eso, Moisés quiso hacer justicia por su propia mano, mató a un egipcio y quiso mediar en altercados de los hebreos. Tuvo que salir huyendo de Egipto, fracasado, frustrado, decepcionado, preguntándose, pero aquí solo estuve haciendo el bien que Dios puso en mi corazón. ¿Qué sucedió? Que fracasé tanto y ahora me encuentro vagando en un desierto, teniendo que ver cómo reacomodo todo mi sistema de vida y mis valores e ideas. Pero en ese proceso Moisés comienza a madurar. Moisés comienza literalmente a mudar en otra persona, a ver las cosas de otro modo, a sentir las cosas de otra manera, y también su carácter comienza a fortalecerse. Estuvo varias décadas en el desierto, de hecho encontró esposa, hizo una vida y estaba en esa mutación de paradigmas que obviamente eso no pasa de un día al otro. Eso es una transición en la vida de un ser humano y literalmente un cambio de paradigmas puede tomar años. En mi caso, bien duró ese cambio de paradigmas entre 5 y 8 años mientras estaba tratando de reacomodar todas las piezas en el escenario. Pero esa es la bendición. El cambio de paradigmas, claro que te mueve el piso, pero te comienza a madurar y también va fortaleciendo tu carácter. Y número 4, finalmente, ¿qué más sucede cuando las circunstancias te obligan a un cambio de paradigmas? Adquieres nuevas perspectivas de vida. Entonces, ahora tienes un mapa actualizado. Ahora tienes un sentir más fresco y renovado. Ahora ha venido una transformación que definitivamente sí te potencia mejor para alcanzar tu destino. Entonces ya tu enfoque de vida cambió y tú miras hacia atrás después de ese proceso y de esa transición y dices, realmente yo soy otra persona. Pienso de manera diferente, afronto los problemas de otra manera, me relaciono de otra manera. Es porque adquiriste nuevas perspectivas de vida. Entonces leía al inicio, amigos, acerca de Moisés y su encuentro con aquella zarza, que es un encuentro milagroso, digámoslo así. No es una cosa natural ni normal lo que él observó y significó un inicio de cambio de paradigmas que le tomó cierto tiempo hasta convertirle en la persona que debía ser para alcanzar el éxito también deseado. Dice Éxodo 3 y verso 3, esto es increíble, se dijo a sí mismo. Así sucede, la gente se asusta, se asombra. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Y al ir y ver de cerca esa zarza que no se consumía, encontró la voz de Dios. Y los hilos, las hebras que no encontraba, cuando mató al egipcio, cuando trató de desapartar a 2 hebreos, cuando salió huyendo de Egipto, atemorizado y confundido, todas esas hebras sueltas por fin comenzaron a tener sentido. La voz de Dios vino y con la voz de Dios un cambio total de enfoque de vida, de llamado, en una palabra, de paradigmas. ¿Qué pasa ya no con Moisés? ¿Qué pasa con nosotros? Cuando Dios permite y ordena circunstancias en nuestras vidas que cambian aquello a lo que estamos acostumbrados, nos gusta,
diseñamos, construimos a nuestro gusto y agrado, pero Dios remueve todo eso y lo cambia. ¿Qué pasa cuando las circunstancias te obligan a un cambio de paradigmas? Te he dicho, y lo resumo ahora, 4 cosas que son importantes y muy valiosas. 1, se abren nuevas puertas de oportunidad para ti. Ten la completa seguridad de que esto es así. 2, te vuelves más flexible y te vuelves también más creativo. Significa una unción renovadora sobre ti. 3, comienzas a madurar y tu carácter también comienza a fortalecerse y a madurar también. Vas literalmente a mudar en otra persona. Y número 4, finalmente adquieres nuevos enfoques, nuevas perspectivas de vida, de llamado, de vocación, de cómo afrontar problemas, de cómo relacionarte. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Un cambio de paradigmas. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.